uno de los documentos más, es uno de los documentos más importantes, ¿no? Vimos y que son realmente poéticos. Ahora, aquí hay una ventaja porque tenemos una poesía, estamos ante una poesía que no es la poesía de Neruda, unos días, no es la poesía de Gustavo Becker, por ejemplo, o la poesía de García Lorca o de cualquier poeta contemporáneo. Pero en este caso, adelante. En este caso, estamos ante una poética que es, número uno, antigua, y número dos, de un sector étnico fundamental, que es lo semita o lo judío también, ¿no? Entonces estamos ahí ante esa ambivalencia. ¿Por qué digo esto? Porque la poesía contemporánea, o sea, van a escuchar a Neruda, pues un poema de Neruda. No, es una poesía muy occidental, muy nuestra, ¿no? Es una poesía que incluso tiene un montón de reglas que hay que seguir, no se compara con esa poesía de Francisco de Quevedo, por ejemplo, que era así demasiado estructurada y que a uno le asusta, y si uno quisiera ser poeta de ese tipo, no se podría porque, no sé, es muy complicado. Sino que esta es otra poesía, ¿sí? Es una poesía un poco distinta, es una poesía que está pensando eminentemente en la tierra, en lo que es material, en lo que es la tierra, el cielo, el mar, en que es material, ¿sí? Mientras que la poesía de nuevo, de Neruda, por ejemplo, es un poco más abstracta, es un poco más metafísica, decimos, es un poco más hasta filosófica, podríamos decir, ¿no? Eh, Hay algunas contradicciones internas en la poesía contemporánea que lo que hacen es darle un poco más de realce. En general, ¿sí? Tenemos una poesía bastante alineada a las ideas metafísicas que se sentaron en Occidente a partir del siglo XV, ¿no? Entonces, esta poesía que vamos a revisar es otra poesía que al final es poesía, es sabiduría, pero no está enmarcada en esa poesía moderna, contemporánea, de la ilustración, ¿sí? También la literatura en general, por ejemplo, Job no se parecería en nada a las grandes obras de la literatura que se dieron en la Ilustración, las obras de Molière, ¿no? Uno de los grandes. O sea, siempre las comparar, serían obras maestras, pero no tendrían nada que ver, estarían en las antiguas ambas. Así que por eso el tema también es interesante, así que vamos a la siguiente diapositiva. No se mueve. Ah, ok. Aquí también, ¿no? Ah, ok, ok. Ah, pero para mí se ve ahí, ¿no? Ok, entonces, sigamos. Juana tiene. Sí, ok, gracias, Shafin. Entonces, tenemos acá esta primera diapositiva, ¿sí? Que básicamente es una introducción al tema. Vamos a revisar un tema que es fundamental para los judíos y es el tema de el universo, el cosmos, ¿sí? Y cómo ese cosmos se refleja o se establece dentro de la literatura poética judía, que además de ser poética judía, además de ser sabiduría judía, es teología judía, ¿sí? También es un factor teológico. Los átomos no son cosmología científica. ¿Qué significa eso? Desglosemos ese primer punto. Significa, bueno, para empezar, que es una cosmología. Básicamente es una panorámica general que tenemos nosotros de toda la realidad, la forma en la que concebimos el mundo, ¿sí? Eh, por ejemplo, nosotros los seres humanos estamos compuestos, hemos dicho, por tres elementos. ¿Cuáles se han dicho que son? Alma, espíritu y cuerpo. Alma, espíritu y cuerpo. Esa es una cosmovisión. En nuestra cosmovisión, el ser humano es tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Hay otras cosmovisiones en las que el ser humano solamente es dual, tiene dos. Y hay otras cosmovisiones en las que el ser humano solamente es cuerpo, ¿sí? O sea, son cosmovisiones, son formas de ver el mundo, de ver la Tierra. Nosotros, por ejemplo, creemos que algún día todo el mundo se va a acabar, se va a ir todo por un lado y nosotros nos vamos a ir un poco más. Esa es nuestra cosmovisión. Hay otras cosmovisiones que creen que la Tierra se va a renovar, ¿sí? Y eso es todo. No se va a destruir, no nos vamos a ir al cielo, sino que simplemente se renueva. Esa es otra cosmovisión, forma de entender la vida y hacia dónde vamos, ¿no?
En nuestra vida, por ejemplo, en nuestra perspectiva, en nuestra cosmovisión, todos aquí creemos que tenemos una vocación, un qué nacemos, ¿verdad? Un hacia dónde vamos, un hacia dónde dirigimos nuestras actividades. O sea, creemos que tenemos un propósito. Hay cosmovisiones que no necesariamente son contrarias a la fe, que dicen que los seres humanos no tenemos ningún propósito, ninguna vocación, no nos dirigimos a ningún sitio, simplemente estamos aquí para intentar vivir, convivir entre nosotros, hacer una mejor comunidad, ¿sí? Pero eso de que yo nací para ser doctor, esta otra cosmovisión diría, eso no es cierto. Decidimos redirigirnos hacia un sector profesional, el sector de la salud en este ejemplo, y decir, bueno, ya, aquí es mi vocación, ¿no? Pero no es que nacemos con algo que ya está predeterminado, ¿sí? Esa es otra cosmovisión. Y les digo, hay cosmovisiones cristianas que lo piensan así, que simplemente no tenemos ningún propósito, y si tenemos alguno, ese propósito es hacer de la comunidad un lugar mejor, hacer de la tierra un lugar mejor, porque fue lo que enseñó Jesús, ¿no? Es bien curioso, bien curioso. Tenemos esa cosmovisión nuestra, ¿no? Entonces, dicho eso, no. Los salmos no son cosmologías, o sea, los salmos no están dándonos formas científicas, cosmologías científicas de entender y de concebir la vida, ¿sí? ¿Por qué motivo se vuelve o se torna un problema cuando alguien quiere demostrar ciencia utilizando la Biblia o cuando un científico demuestra que hay una contradicción en la Biblia? ¿Cuál es el problema de ambas partes, tanto del creyente como del que viene con la ciencia? El problema mutuo es creer que la Biblia es un libro de ciencia, ¿sí? Y no es un libro de ciencia en absoluto. Entonces, simplemente es un error intentar o defender científicamente a la Biblia, desacreditar a la Biblia usando la ciencia. En ambos casos está mal, porque no es un libro de ciencia. ¿Han escuchado ustedes el relato de Gedeón, que estaba por entrar en combate con no sé quién? Y entonces dice, ya, ya estaba en combate, perdón, pero el día no le iba a alcanzar. Entonces dijo, necesito que el día sea más largo. Así que le ordenó al sol que se detuviera, ¿no? Sol detente en Gabaón y luna detente en el valle de Bajolón, creo que es Ancholón. Y se detienen. ¿Cuál es el error científico ahí? ¿Cuál es el problema de esa teoría de que el sol se detuvo? Claro, la iglesia creyó que el sol era el que giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Luego aparece Nicolás Copérnico en el siglo XVI con su teoría heliocéntrica y dice, no, el sol está fijo, la Tierra es la que se mueve, y por eso vemos que el sol se mueve, pero el sol no se está moviendo, el sol está fijo. Entonces la gente dijo, bueno, esa idea está mal, está contradiciendo a la Biblia, ¿sí? ¿Cuál fue el problema fundamental con todo eso? El problema fundamental es que se intentó usar la Biblia para demostrar ciencia, ¿sí? Y eso no es así, ¿no? Y pasa, ¿no? Sí, por ejemplo, ya que fuera un científico ateo y llega a decir, sí, es que la Biblia está mal porque dice que el sol es el que gira, y eso es mentira, ¿no? Porque la teoría heliocéntrica de este señor demostró lo contrario, así que la Biblia es falsa. Ahí también había un error, ¿sí? Y el error es exactamente el mismo, usar la Biblia como texto científico, ¿sí? No es un texto de ciencia en ese caso, ¿ya? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, la idea de los salmos no es darnos una cosmología científica, ¿sí? ¿Qué nos diría una cosmología científica? Como decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas, ¿no? No polvo de hadas, como dicen en campanitas, pero sí polvo de estrellas, ¿no? Básicamente somos eso. Decía también Carl Sagan, somos una forma del cosmos de autoconocerse, de autoentenderse. Porque ¿qué es el cosmos? Vean la palabra cosmología, cosmos, todo lo que existe. Entonces, si el cosmos es todo lo que existe, nosotros no somos algo diferente al cosmos, somos parte del cosmos, ¿no? Entonces, Carl Sagan decía, como somos parte del cosmos y estamos conociendo el cosmos, somos una forma de autoconocerse de ese cosmos, ¿no? Básicamente, esa es la gran idea, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué nos dice la cosmología científica? Que somos polvo de estrellas, que solamente existe la materia, por ejemplo, y que todo lo que existe puede explicarse a través de condiciones o cualidades físicas, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Al final, la gravedad no es palpable, la gravedad no es visible, pero al final es una fuerza que rige la vida, ¿no? Entonces, esa es una cosmología científica.
la cual el ser humano tiene intención de probar. Seguimos con el siguiente punto. Israel contempla el cosmos no como objeto de estudio, sino como espacio de relación con Dios. Esto es bien interesante también, ¿sí? Y hay que tomarlo muy en cuenta. Dice un teólogo llamado Jürgen Moltmann, alemán, murió hace poco, que Dios lo tenga en su gloria. ¿Cómo es? Él decía algo bien curioso, ¿no? Nosotros decimos que, en este caso, el cosmos es objeto de estudio, ¿sí? ¿Qué es el cosmos? Todo lo que existe. Las plantas, los planetas, todo es objeto de estudio. Pero hay una relación allí cuando decimos que algo es objeto, ¿sí? Si algo es objeto, entonces es porque hay un sujeto, ¿sí? Y ese sujeto constantemente quiere conocer al objeto, en este caso. ¿Cuál es el gran problema dentro del cual están los estudios bíblicos y también la teología? Dice Julian Moltmann. El gran problema allí es que siempre estamos entendiéndonos a nosotros, que somos los sujetos, y somos sujetos que dominan, ¿sí? Y estamos suponiendo que el objeto es objeto de dominación y que nuestra relación con los objetos siempre va a ser una relación de dominio, ¿sí? Por eso es que se critica tanto a las ciencias de la religión cuando llegan a la iglesia a decir, sí, 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 sí. Que yo no soy un religioso, yo voy a investigar a esta gente, ¿no? Que tiene aquí su culto y que cantan, y porque yo sí puedo, ¿no? Y voy a investigarlos. Y para mí, entonces, Yahvé en el culto, para mí Yahvé no sería un hermano en Cristo que está participando en la alabanza. Para mí él es un, ¿qué? Aborigen autóctono, ¿no? Que desarrolla un rito religioso. Y entonces, sí, yo ya no le llamo hermano ni le sino le llamo sujeto, ¿no? El sujeto manifiesta tal comportamiento y el sujeto manifiesta tal y tal cosa. Y cuando el sujeto entra en el momento de la música lenta, empieza, no sé, a tener ciertas gesticulaciones o empieza X, ¿no? Es básicamente lo convierte en objeto. Objeto, pero sujeto de mi dominación. Porque yo estoy haciendo una investigación sobre la base de lo que este objeto puede decir. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Cuál es la gran dificultad allí? Que somos algo muy pequeño en relación al cosmos. O sea, el cosmos es algo gigantesco y nosotros somos algo muy provincial en comparación al cosmos. Y nosotros queremos ser sujetos que quieren conocer, que quieren hacer de todo eso que se llama cosmos un objeto de dominio, un objeto de conocimiento propio. Esa es la gran dificultad, ¿sí? Ese es el gran problema. Ese es el gran problema para todo. Jürgen Moltmann no estaba tan alejado, digamos, de su crítica cuando menciona esto. ¿Por qué? Porque cuando también nosotros hablamos de conocer la Tierra, nuestra relación, la relación que establecemos con la Tierra, con el medio ambiente, es también una relación de dominio, ¿sí? Como entonces yo puedo cultivar, yo ya sé cómo funcionan los cultivos, yo ya sé cómo funcionan las siembras, entonces yo puedo dominar el medio ambiente también, ¿sí? Digamos, ¿qué cosa es poner fresas, ¿no? Es intentar dominar a la naturaleza, ¿sí? ¿Qué cosa es ponerle trampas a los jaguares para después exhibirlos en algún zoológico? Es eso, establecer una relación de dominación también, ¿sí? Básicamente es eso. Incluso cuando parece que hay más bondad, cuando decimos, por cada de las especies, por ejemplo, en Estados Unidos dicen, para Navidad alguien puede cortar un pino y llevárselo a su casa y formarlo. Pero tiene que sembrar 2 pinos más. Eso, aunque hay bondad allí en sembrar 2 pinos más, al final sigue siendo una relación de dominación. Nosotros estamos controlando, en ese caso, la distribución. Sigue siendo relación de dominio. ¿Ya? Pues en este caso, volvamos a leer. Israel no contempla al cosmos, es decir, al universo, como objeto de estudio. Para Israel, para el Israel antiguo, en el cual se gesta esta sabiduría sacro, no había la intención de dominar al cosmos. ¿Sí? Esa es una intención griega, no judía, griega. Y años después es una intención europea moderna. ¿Sí? Por ese motivo también, cuando llegan acá los exploradores europeos a ese territorio, América, llegan y básicamente empiezan a mandar a sus científicos o a sus
pensadores para que estudien, ¿no? Para que estudien las frutas, para que estudien a lo autóctono de la tierra, antropológicamente hablando. Es básicamente esa relación que se establece, ¿sí? Entonces, incluso toman a gente de acá, toman nativos acá, se les llevan a Europa para estudiar su anatomía, etcétera, ¿no? Una cosa así bien, bien rara. Porque se entendió que el cosmos es sujeto de dominio. Para Israel, no son objeto de estudio, ¿sí? Sino más bien es un espacio de relación con Dios, ¿ya? O sea, ¿para qué voy yo a los montes, según la sabiduría judía? ¿Para qué voy a los valles? ¿Qué me enseñan los mares? Me enseñan a Dios, ¿sí? Las montañas me reflejan a Dios, me enseñan a Dios. Entonces, los judíos no irían al Cotopaxi o al Chimborazo para tomarse una foto y que sí, que voy a escalarlo y, ay, primer refugio, segundo refugio, y fotos hasta arriba. No, esa no sería la intención de ir al Cotopaxi, ¿sí? No sería eso, sería básicamente decir, voy a ir a esa montaña porque esa montaña me refleja a Dios. Allí está Dios, ¿sí? Es una muestra, es una evidencia de lo que Dios es. Curioso, no dirían solamente me refleja a Dios, sino que hay algo de Dios en esa montaña. ¿Por qué motivo Moisés tenía que subir entonces a una montaña para recibir los dos pedazos de tierra que le dieron? Porque en la montaña había un poquito más de contacto con Dios. Según la cosmovisión judía, Dios estaba en dónde? Estaba en los cielos, ¿sí? Entonces, por eso alzaré mis ojos, ¿no? Por eso tengo que subir a los montes. Por eso el Sinaí es un monte muy importante también, porque Dios está por ahí arriba. Por eso había que edificar una pirámide, ¿no? Gigante para ir hasta allá y estar más cerca de Dios. Religiones uránicas, ¿no? Dios está en los cielos. Entonces, eso para mencionar algo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Por favor, ¿me puedo la cita de Gedeón? ¿Cómo? La cita de Gedeón. Le doy una cita de Gedeón, no sé. De Gedeón. Sí, que de no, solo que se vaya así. Está. Ah, perdón, era Josué, no era Gedeón. Está, creo, está en los primeros capítulos porque es el primer combate que tiene, no recuerdo en cuál, pero está. ¿Puedes buscarlo ahí? Por favor. 10. 10, 12 al 14. Josué 10. Ah, sí, sí. Pero no era el Gedeón, era Josuecita. Es como el primer combate que tiene uno de los primeros, ¿no? Cuando conquista la tierra de Canaán. Conquista la tierra, ¿no? Al final. Es de nuevo una relación ahí de conquista, pero no es la tierra la que hay que conquistar, sino los habitantes. Pues ahí podemos usar ese texto también para decir de que ellos sí veían a la tierra como un sector de conquista, pero no, era más bien conquistar el pueblo, ¿no? La otra vez. ¿Estamos bien, Fer? ¿Algo más por mencionar? ¿Alguna duda o comentario? Siempre son bien recibidos. ¿Qué sería concebir al cosmos como espacio de relación con lo divino? ¿Sí? ¿Qué sería entender la tierra, entender el mar, tal vez, como eso, ¿no? Como un espacio en el cual se puede conocer a Dios. Eso también es un sector complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí en Guatemala me llevaron a una montaña un monte, que se llama el Cerro Quemado. Y es bien curioso, porque está el Cerro Quemado, digamos, es una montañita, y en la primera mitad hay iglesias, no hay iglesias, pero grupos evangélicos, llegan por ahí a apartarse. Salud. Y llegan a apartarse. Y del otro lado, hay como son grupos. Hermana Gladys, su micro está encendido, por favor, ayúdenos. Ok, ¿de qué hablamos? Ah, sí, del cerro quemado. Entonces, en el mismo cerro, en una mitad del monte, se iban a poner los evangélicos a tener sus públicos, no sé. Y en el otro sitio estaban los brujos, ¿no? Es una cosa bien curiosa. En el mismo sitio, según la concepción de lo que es bueno y malo,
Acá existían esos dos polos, ¿no? Que eran muy opuestos. Y otra cosa bien curiosa, porque también las personas que no creían en Dios y que al final eran religiosos se iban a meter al también. Es bien curioso cómo se vuelve espacio para la convivencia religiosa y sagrada, aunque no necesariamente cristiana todavía. Esto de irse a un monte tampoco es propiamente el cristianismo. Un montón de religiones hacían esto, ¿sí? Muchas religiones se iban a poner en sitios altos porque, bueno, había que ir a adorar a Dios, ¿no? Ahí tenemos la torre de Babel. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Qué bueno. ¿Sí? El universo es escenario, es símbolo y testigo de la gloria divina. ¿Sí? Es eso. Es importante estas dos cosas. Número uno, que sea escenario, ¿sí? Que sea escenario de lo divino. O sea, entendamos en este caso al cosmos y a Dios, como decía Arthur con Baltasar, entendámoslo como un escenario, como un drama, como una historia, como una novela. ¿Sí? Claro, en esa novela todo empieza en la tierra. ¿Sí? Todo empieza cuando ya existían las aguas, ¿no? Y el espíritu se movía sobre las aguas. Chévere, ¿no? De las aguas era en el sitio en donde el espíritu se movía cuando no había nada. ¿Sí? Cuando todo estaba así, ¿verdad? Esta es una visión más bien impuesta, Ujú. pero de ahí para una persona no creyente, para eso es locura, como se dice en la misma palabra. Ujú. Sí, sí, claro. Y no solamente eso, para ellos sería locura si lo entienden de forma literal, ¿no? Que en efecto así fue. Porque, por ejemplo, siguiendo una teoría bíblica, lo que dicen un sector del cristianismo que se llaman creacionistas, es que la Tierra se creó, se formó hace 6.000 años. ¿No? Es muy poco. Es muy poco porque hay fósiles de millones de años. Entonces está ahí como complicadito, ¿no? Entonces, cuando se entiende ese relato de Génesis así literal, es que a ellos les parece mal. Pero cuando se entiende como símbolo, bueno, ahí cambia. Y ahí entonces, para una mente no religiosa, ya es más accesible el relato. Porque el relato ya no sugiere literalidad, sino que ahora sugiere símbolo. ¿Sí? Se vuelve simbólico, digamos. Yo diría que también, y yo preguntaría, ¿para quiénes de ustedes la Tierra se creó hace 6.000 años y se creó así de la nada, y en 7 días? De lo que, bueno, se habla en nuestro medio de que la Tierra fue hace 6.000 años más o menos. Pero más bien es un desconocimiento, yo diría, de en realidad enmarcarle dentro de nuestra realidad física o de lo que estamos contemplando a la realidad de lo que sería la parte espiritual desde Dios. Entonces, probablemente no está escrito ahí las evoluciones, las del pasado, las épocas de la creación, pero, o sea, donde seguramente existieron dinosaurios y todo eso, pero en todo caso, nosotros no tenemos esa escritura, porque el hombre tampoco existía en esa época. Entonces, conocemos lo que vemos, y eso lo hemos dado a conocer desde donde el hombre tomó conciencia y pudo escribir. Es lo que me parece. Sí, no, sí, es bien curioso porque Génesis es un relato novelístico, simbólico, es eso, ¿no? Literatura judía bíblica. Y yo he escuchado gente que, no sé si aquí se va a escuchar mal, en mi país, en nuestro país no se escucha mal, se les echa unas fumadoras para explicar este texto. Uno dice, ¿sabe de dónde lo tomo? ¿No? Por ejemplo, que el meteorito que cayó y que extinguió a los dinosaurios fue Satanás, ¿no? Que cuando lo expulsaron, cayó a la tierra. Él me dice, bueno, eso. Harry Potter es más creíble, ¿no? Que eso, al final. Es complicado, ¿no? Cuando, digo, se quieren tomar estas, que son novelas de la sabiduría judía, en el caso de Job, que es una de las mejores, y se quiere utilizar para eso, ¿no? De nuevo, para probar un acontecimiento científico o algo. Hay registro de eso también. Digo, esa es la gran pregunta, algo antes de continuar. Perfecto. ¿Y el contigo? Ok, entonces, sigamos. Sí, 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 sí. Ahora vemos aquí la cosmovisión bíblica.
Espérate, tengo que... Ah, quitarlo. Pues este sí está 8. Ahí, mira. Se cayó. Bien, mientras se arregla, voy a leerles acá lo que dice, ¿no? Tenemos en la cosmovisión de la Biblia, del texto bíblico, de los Salmos específicamente, una cosmovisión tripartita, o sea, que hay tres elementos. Son cielo, tierra y también el abismo. ¿No? Es bien curioso. ¿Alguien puede buscar Salmo 115? 115 y el Salmo 148. Y me dicen cuántos versículos tiene. Salmo 115 tiene 18 versículos. Por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que tenéis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No lavarán los muertos a ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Ok. Vean qué curioso, ¿no? Una mención simple. Nuestro Dios está en los cielos. Establece la categoría y luego de eso recita todo lo condenable que se genera en la tierra, ¿no? Que emerge de la tierra, emerge del ser humano, del sujeto, porque al final, en la cosmovisión judía, ¿de dónde sale el humano? De la tierra, ¿no? Al final, viene de la tierra, ¿ya? ¿Alguien tiene el 148? Salmo 48. 148.
La gloriosa hermosura de Sion. Cántico salmo de los hijos de Coré. Grande es el Señor nuestro Dios, digno es de grandes alabanzas en su ciudad, en su santo monte. Hermosa colina es el monte de Sion, situada al norte de la ciudad del gran rey, es motivo de gozo en toda la tierra. Dentro de sus fortificaciones, Dios es reconocido como un refugio seguro. Los reyes de la tierra se reunieron y juntos avanzaron contra la ciudad, pero al verla quedaron perplejos y desconcertados huyeron presurosos. Allí mismo les sobrepuso No sé gran si se llama. temor. Ah, no es ese. 115. 115. Le entendí por mí. Disculpa, no. Alabado sea el Señor desde los cielos, alabado sea el Señor en las alturas, que alaben al Señor todos sus ángeles, que alaben al Señor todos sus ejércitos, que alaben al Señor el sol y la luna, que alaben al Señor las estrellas refulgentes, que alaben al Señor los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor dio una orden, todo fue creado. Todo quedó para siempre en su lugar. El Señor dio una orden que no se debe alterar. Que alaben al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y el mar profundo, el fuego y el granizo, la nieve y el rocío y el viento tempestuoso que ejecuta su palabra. Los montes y las colinas, los árboles frutales y los cedros, los animales salvajes y los domésticos, los reptiles y los pájaros, los reyes de la tierra, todos los pueblos, todos los jefes y gobernantes de la tierra, los jóvenes y las doncellas, los ancianos y los niños. Alabado sea el nombre del Señor, solo su nombre merece ser exaltado. Su gloria domina los cielos y la tierra. Que alaben al Señor todos sus fieles, que alaben Israel, su pueblo cercano. El Señor ha dado poder a su pueblo. Aleluya. Amén. Bien interesante, ¿no? Cielo, tierra. Esa es la gran cuestión, ¿no? Para los judíos, esa era eso era lo que compilaba todo, ¿no? O sea, dígame qué hay fuera de la tierra o fuera del cielo en la cosmovisión judía. ¿Qué hay? ¿Qué existe? No existe nada, porque los mares incluso están asentados sobre la tierra, ¿no? Fuera de la tierra y fuera del cielo, ¿qué hay? Todo, por eso los mismos textos dicen lo que haya bajo el cielo, ¿no? Todo lo que esté en la tierra, ¿sí? Porque no hay nada fuera de eso. No hay nada fuera de esa dualidad. No obstante, ellos sí consideraban que existía algo más, ¿sí? Y eso extra que estaba, era el abismo al final, ¿no? Y el abismo lo pueden encontrar de nuevo en cualquier salmo, pero también cuando Jesús está ya en sus últimos días, digamos, aunque ahí se utiliza otra categoría griega, que ya no es necesariamente abismo, pero para ellos al final sí existían esos tres elementitos, ¿no? Cielo y tierra que conforman el lugar donde estamos, y el abismo que puede ser algo más, ¿no? Puede ser un estado caótico, puede ser un estado también de muerte, puede ser algo extra, ¿no? Pero finalmente también se da dentro de. Ok, no hay problema, hermano. Hermana Rita, sí, hermana Rita, no hay problema. Usuario de Zoom. Entonces, digamos, les decía que esta es como la gran triada, ¿no? Si quieren, veámoslo como un tríptico, ¿no? Como un escenario. Y ese es el gran escenario de nuevo que encontramos en esto. Ya cuando llegan los griegos y cuando ya nace Jesús en el siglo I, ahí ya los judíos ya tenían otra idea, ¿no? O ya su idea estaba cambiando un poquito, pero en esta época, que es todavía una época, digamos, veterotestamentaria, básicamente ese es el gran esquema en el que se estructura el cosmos, la realidad, ¿sí? No hay más. ¿Por qué digo eso también? Porque para nosotros sí hay más. Para nosotros, cielo, tierra, abismo, es una misma cosa, que llamamos la tierra, ¿sí? Nosotros le llamamos este mundo, ¿no? Pero para nosotros, aparte de este mundo, ¿qué más hay? La vida eterna. ¿Y la vida eterna se da en dónde?
¿verdad? Para nosotros no solamente hay cielo, tierra y abismo, también hay otra cosa, ¿verdad? Es a donde nos vamos a ir, ¿no? Sí. Cuando venga Cristo, Jafet va a elevarse, ¿sí? Va a dejar su boca por retirada, se va a encontrar con Dios por allá y con San Pedro, ¿no? Entonces, Menos habla de cosas visibles e invisibles. Sí. Se habla de Dios de la vida. Sí. Cuando el texto, por ejemplo, antiguo, habla de cosas invisibles, tenemos cosas que sí son invisibles, como por ejemplo el amor, ¿no? Como por ejemplo el amor, también las palabras, porque para ellos las palabras eran invisibles, pero aunque una palabra es invisible, era más trágico que yo insulte a Jafet a que yo le robe a Jafet. Si yo le robo a él, le puedo devolver lo que le robé, lo que le robé, lo que le quité. Pero si yo lo insulto, esas palabras no las puedo devolver, ¿no? No las puedo quitar más bien. Y al final es algo invisible que genera una fuerza, ¿no? Y para la época del Nuevo Testamento, esos potestades de maldad que operan en las regiones celestes, es bien curioso, ¿no? Porque hay un debate si esas potestades de maldad son algo así más cercano a ideologías, antes que a espíritus malignos o a demonios o algo así, ¿no? Y es una muy buena idea debatir eso. ¿Esas potestades de maldad son demonios o son al final ideologías? Porque las ideologías sí mueven el mundo, ¿no? Sí mueven el mundo. ¿Qué generó que durante la Segunda Guerra Mundial mataran a 6 millones de judíos? Una ideología, una idea. ¿Sí? Entonces, a mí me parece muy importante y muy interesante ese debate. ¿Qué son esas potestades? Que luego también son invisibles. Porque una ideología no es visible, ¿sí? Cuando vamos por la calle, no podemos ir por la calle y decir, ah, sí, allá va un racista, ¿no? O ah, por allá va un xenófobo. No podemos verlo, ¿no? Cuando lo vemos, hasta que se hace la mención, hasta que se menciona. Es bien curioso, o sea, ¿por qué la necesidad de crear un muro? Por ejemplo, el muro en Estados Unidos, como la frontera mexicana, es algo físico, es algo fáctico, es materialidad, ¿sí? Es bien chévere, bien curioso cómo se materializa una ideología política, ¿sí? Que es invisible, que no está en ningún sitio, pero finalmente deviene en un muro que es físico, se convierte en físico, se convierte en materia, ¿sí? La ideología antisemita también, porque les decía en la Segunda Guerra Mundial, eso no es una idea, pero es una idea que cuando se concreta en la materia genera máquinas de exterminio. O sea, es bien llamativo. Entonces, no es una idea muy loca, digamos, pensar que esas potestades de maldad pueden ser muy bien ideologías o cualquier otra idea, ¿no? Entonces es bien curioso porque para ellos es eso, ¿no? El amor es una de las claves más fuertes, ¿no? ¿Qué dice el Shema? ¿Sí? Oye Israel, el Señor tu Dios uno es y amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres. El amor, y después Jesús lo reivindica, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios y amar al prójimo. Qué importante, ¿no? El amor, que es invisible, resume la ley y completa la ley y ya está. Algo bien llamativo. Así que, chévere. ¿Qué más? ¿Sí está acá? Sí. El cosmos es obra de Yahvé. ¿Quién la crea? Yahvé. ¿Por qué Yahvé y no Elohim? ¿Por qué Yahvé y no simplemente Dios? ¿Por qué Yahvé y no cualquier otra divinidad? ¿Por qué Yahvé y Yahvé? Porque es el yo soy. Y porque constantemente vemos nosotros en la literatura judía que se está estableciendo a Yahvé como la divinidad más top, ¿sí? Porque al final, somos honestos, Yahvé estaba peleándose con Baal, con Acera y con otros más, ¿no? Constantemente. La Biblia nos habla de que había un conflicto ahí entre esas religiones, ¿no? Entre esas otras cosmovisiones. Entonces,
Dentro de la literatura judía también se ve la necesidad de establecer a Yahvé como el que es capaz de crearlo todo, ¿sí? El cosmos. ¿Eso lo puede hacer Baal? Entonces, se pregunta, ¿lo puede hacer Asera? No, lo puede hacer solamente Yahvé. Es un uso literario, es un uso literario para aventajar a la divinidad propia de Israel, Yahvé. Vi que hay un comentario. Correcto, correcto. Yahvé porque de él proviene todo, ¿no? Y si Yahvé es el que creó el cosmos, entonces ya está, debate cerrado. ¿Sí? Algo de bien curioso. El caos, ¿sí? Eso también es bien importante. La idea de lo caótico en la Biblia, ¿sí? Los monstruos que habitan en el mar y que son capaces incluso de tragarse al pobrecito de mar. El Leviatán, ¿no? Que es una criatura así bestial, aparece, pero siempre sometido a Dios. Es bien llamativo porque lo monstruoso, lo aberrante, no está alejado de Dios. Incluso, bueno y malo, en la literatura judía provienen ambos de Dios, ¿sí? Lo bueno y lo malo. Es claro, en este caso, ¿cómo pudo Dios crear una bestia tan grande como el Leviatán? Claro que sí, pudo crearla, no hay ningún problema. ¿Y por qué? Bueno, porque de él proviene todo y porque además todo está sometido a Dios. Esa es el gran ideal judío. Por eso es que cuando había un hombre en la tierra de Samboiquín, llamado Jafet, que tenía muchas propiedades, muchas mujeres y muchos hijos, ¿no? No, entonces, que al final todo eso se les quitado. Lo que hace Jafet de León es decir, bueno, ya está, Dios quitó, se le dio la mano. Dios quitó, Dios dio y pues ya está, ¿no? Todo es para él, así que alabado sea su nombre. Porque de nuevo, bueno y malo, como está sometido a Dios, proviene también de él, ¿sí? Digamos de esta manera, si yo tengo un perrito y está sometido a mí, me obedece solo a mí, y ese perrito va y te muerde, es porque yo lo permití, ¿no? Es porque al final yo dije, sí, chévere, que vaya y te muerda, para que despertes, ¿no? Entonces, como todo está sometido a Dios, también todo proviene de Dios, el caos también, ¿no? Es instrumento de Dios. Algo bien curioso, porque no sé, cuando algo malo pasa, la pregunta básica es ¿por qué? Si soy cristiano, si voy todos los días a la iglesia, ¿no? Si ayuno, si fui a estudiar hacia el sur, ¿no? ¿Por qué me pasa eso? Algo bien curioso. Perdón, referente a lo que usted señala, esta semana, digamos, una noticia algo corto, ¿no? Justo un matrimonio de pastores, les asesinaron, ¿no? Con la hija y quedó un niño de un año. Entonces, esa interpretación de las cosas que suceden en mente, de acuerdo a lo que dice, también lo permite. Sí, claro, también. Todo, o sea, al final es bien curioso porque al final todos nos vamos a morir, ¿no? Y eso también lo permite Dios. Sí. Y no solamente lo permite, y eso es para que le pregunte a su pastor Abiud, que además es el titular del Antiguo Testamento. No solamente lo permite, sino que en el Antiguo Testamento hasta lo ordena, ¿sí? Hasta ordena que maten mujeres y niños y que los habitantes de las murallas y todo, ¿no? Cuando es momento de guerra, cuando es un... Así que ahí que alguien le pase el número de él. Es bien curioso, porque no solamente lo permite, sino además a veces lo solicita, lo exige, ¿no? Ese Dios que aparece allí es muy diferente al que ya aparece en Jesús, ¿no? Jesús ya no dice, ya no hay que matar a nadie. Es más, si viene Saqueo y te boquetea, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra, ¿no? Dios andaba con el pueblo. En el Nuevo Testamento Dios anda en el pueblo. Claro. Y de nuevo, es un conflicto también de cómo entendemos a la divinidad, porque Jesús entiende a Dios, al Padre, como eso, como Padre. Pero Josué lo entiende como el Dios de la guerra. Yahvé Sebaot, el que es de los ejércitos. Como es de los ejércitos, tiene que ayudarme a matar a un montón de gente. Es bien curioso cómo cada personaje también entiende a Dios, ¿no? Por eso a mí me conflictó cuando alguien va por ahí, por la vida, por la iglesia, creyendo que todos concibamos a Dios de la misma forma. Ni los personajes bíblicos lo hicieron.
¿sí? Ni Pedro lo hizo. Pedro y Pablo estaban peleando con el tema de la circuncisión, ¿no? Y los dos eran apóstoles. O sea, estaban peleando, no estaban de acuerdo. Pero nosotros tenemos que estar todos de acuerdo en que, no sé, como, qué canciones hay que cantar los domingos, ¿no? No hay que estar de acuerdo en todo. Es algo bien, bien curioso. ¿Preguntas hasta acá, comentarios? Pero Dios mismo fue el que quitó la idea de Pedro sobre la circuncisión. No fue el que rompe. Correcto. Fue Dios. Y también cuando estaba Pedro, voy a usar ya Pedro, algo que para ti sea impuro comer. No, que para Pedro era impuro comer reptiles, ¿no? Porque era judío de los buenos. Y bueno, Dios le muestra ahí el banquete de lagartos, ¿no? Y le dice, cómete uno. Y Pedro dice, oh, nunca yo he sido varón judío de no sé cuántos años y nunca he probado la impuro. ¿Cómo, Señor? Claro, y al final, digamos, podemos hasta ser pastorales, ¿no? Y decir que es Dios trabajando en este ser humano, ¿no? En Pedrito. Claro, eso es bien interesante. Dice, Pastor, ¿puedo sí, decir algo? por favor. ¿Aló? Sí, sí. Ya. Ahora, Yahvé es el nombre propio que era de los judíos y el nombre que era hebreo, ¿no es cierto? Pero el nombre genérico que todo el mundo le da por las traducciones y para que podamos entender es el nombre de Dios. Pero realmente se debería decir Yahvé. Sí, incluso, ver que hasta ahora en el Antiguo Testamento se llama Charbel en el sur de Palestina, en el sur de Canaán. En el norte de Canaán tenía otro nombre, ¿sí? Era Elohim, y Elohim es Dios central, dioses. Y tenemos en la Biblia que a Dios se le llama Elohim también. Entonces es bien curioso porque es el nombre, sí, bíblico, pero incluso bíblico de las religiones aceptadas en el sur de Palestina, ¿no? De la actual Palestina. Así que bien, bien llamativo eso. Pero es quien le llama, ¿cómo le llamamos a Dios o no? No, ¿Dios tiene género? ¿Podemos decirle Madre nuestra que está en los cielos? ¿Nosotros? tiene presencia como padre, pero eso es su padre. Pero es Dios. Ajá. Qué curioso. Ok, chévere. Chévere. Conocemos el tiempo que nos va. Es que, perdón, al decir que existen tres personas o más personas, Dios Padre, Él está definiendo de una manera para que no sea mal. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Sí, Dios es Padre, ¿ok? Pero Dios también es Logos. ¿Por qué Dios es Logos? O sea, ¿por qué Dios es Verbo? El principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. ¿Por qué no? Y, bueno, es que tiene su explicación también, ¿no? Y la explicación básicamente es que en esa época de la escritura de Juan, toda la cultura estaba colapsada por la filosofía griega, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos a Dios? Bueno, definámoslo como... Yo lo creo para los hermanos que viven en Cuba y en Venezuela. Para ellos, ¿Dios es de izquierda o de derecha? Es izquierda, es izquierda. Es evidente. Porque no ladran, Yo creo que es de derecha, porque ellos ellos detestan a sus dirigentes. pero les Algunos. O sea, por ejemplo, en Venezuela Maduro tiene una alta estadística de rechazo popular, ¿no? Grande, gigante. Antes tal vez sí la gente lo quería, pero ahorita no. Y pasa lo mismo en Cuba cuando se menciona a un Fidel, ¿no? quieren También. Entonces si uno les pregunta a ellos, Dios es de izquierda o de derecha, hace años hubieran respondido de izquierda. O responderían que es de derecha. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando que Dios es Padre,
para una sociedad que es patriarcal. Lo más importante para ellos es el padre, el patriarca. Si Dios, y ese texto, los textos bíblicos, eran elaborados en un contexto matriarcal, como es el que había en algunos pueblos originarios, Dios sería madre. Y oraríamos, Madre nuestra que estás en la En la Biblia se habla de que Dios crea al hombre y dice Dios creó varón y hembra y a su imagen los creó, pero hablando de los dos, cuando crea al hombre. Pero después ya sigue avanzando y sigue redactando que creó a Adán y lo puso a poner el nombre a los animales, a cultivar el huerto y tales, y después saca de Adán a Eva. Entonces también se entiende, ¿no? Que cuando el hombre y la mujer están siendo los dos juntos imagen de Dios. Entonces tienen esa esencia de Dios. Tiene la esencia de Dios, y como tiene la esencia de Dios, y como al final el Padre es una forma simbólica nuestra de entender a Dios, ¿sí? Es una forma similar a como cuando el texto dice, las manos de Dios me cubren, sus alas me cubren. Dios no es un pájaro, ¿sí? No tiene alas, pero igual sus alas, digamos, nos protegen. Es pasa igual, como es esencialmente Samos, digamos, es el ser humano refleja a Dios, entonces también perfectamente puede ser. Lamentaciones básicamente se entiende como eso, como una madre que está constantemente clamando, constantemente llorando por Israel, que es su hijo. Bien curioso. Megillot se le llama a ese sector de la Biblia, que tiene una perspectiva de mujer. Cantares, Esther, Ruth, Lamentaciones, y no me acuerdo cuál otro, son 5. Perspectiva de mujer en la Biblia, hablando de Dios, ¿no? No, no me acuerdo realmente. Pero porque hay muchos textos de Cantares, por ejemplo, donde es una mujer la que está hablando, mi amada, ¿no? Nosotros que somos cristianos decimos sí, pero cuando dice mi amado se refiere a Jesús. No. A nosotros que somos cristianos, esa interpretación es chévere, ¿no? El que estés, aquí estés, correcto. Entonces, para nosotros, esa interpretación es chévere, ¿no? Mi amado es Jesús. Pero en esa época Jesús ni había nacido, que se escribió Cantares. Entonces, mi amado es un hombre. Y todo lo que dice el texto de adorar al hombre, o ¿sí ves? Al esposo, al marido, no es algo que aplique para la iglesia, ¿no? La iglesia es la mujer y Dios es el esposo. No, es un texto erótico de poesía judía, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? Porque ahí tenemos una perspectiva también femenina, constantemente hablando, ¿no? Hay una exaltación mutua, ¿no? Ajá, también tenemos textos, correcto, del hombre hablando bien de la mujer. Y si uno lee esos textos en clave cristiana evangélica, chévere, chévere, porque Dios, wow, cuando Dios ama a la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia, la mujer y tal. Pero si uno lo lee en clave erótica, uno dice, wow, ¿no? Qué curioso, qué curioso. Y qué bueno que sea también palabra de Dios. Chévere. ¿Por qué digo eso? Porque hay un término en la historia que es anacronismo. Y sería un anacronismo leer. Un anacronismo es básicamente ubicar, interpretar, entender algo fuera de su línea histórica. Por ejemplo, que yo diga, cuando Jesús sanó a Jafet poniéndole barro en los ojos, eso es un anacronismo, porque Jafet está viviendo en el 2025. ¿Sí? Y lo de Jesús sanando a ciego ocurrió en el siglo I, fuera de tiempo, ¿no? Entonces también sería un anacronismo, en este caso, decir que Cantares es Jesús hablándole a la iglesia. No existía ni la iglesia, ni existía Jesús, no había nacido. ¿Sí? Es un anacronismo. Pero la idea es más bien ubicar la poesía en su sector. En el Antiguo Testamento, el pueblo se le habla acerca de como mujer y a Dios como el varón. Entonces, tal vez esa relación había en Cantar. Es complicado, ¿no? Porque
No quiero usar ningún ejemplo de cantares porque está peligroso. Pero a ver, el pueblo casi nunca es relacionado con la idea de una mujer, ¿no? Y Jehová casi nunca es también relacionado con la idea del esposo. Entonces es difícil entablar ahí una posibilidad. Le habla acerca cuando dice Sion, ahí sí le nombra como si fuera mujer, como si fuera femenino. Pues por eso que me mencionaba eso. Sí, con el tema de los montes y de los valles, claro, está esa mención vinculada directamente al pueblo. Cuesta un poco entenderlo de esa forma, ¿no? Como para decir que era. Y además, porque todavía explícitamente es Salomón hablándole a una de sus 1000 concubinas, ¿no? Es eso también. Pero me parece muy interesante, porque entonces en esa poética, claro, como puede entender puede entender de muchas formas a Dios, ¿no? Hay canciones de, ¿cómo se llama ese señor? Para criticar, eso es dominicano. Él habla en sus canciones de, no, mejor no, más bien. Pero también tiene una canción de ADN, no, es chévere, ¿sí? Así que ustedes sí pueden decir, estoy escuchando al salmista. Ahora vemos. Ok. El orden y la providencia divina. Ese es otro elemento importante cuando hablamos de el cosmos. El cosmos no es azaroso. O sea, el cosmos no está desordenado y todo lo que ocurre, ocurre de forma aleatoria, ¿sí? O sea, que si yo voy caminando por acá afuera y pasa una paloma, y no sé, ¿qué hizo digestión la paloma ahí? Cada acá, ¿no? Carlos, que eso me pasó de niño. Tenía como 5 años y mi mamá me compró un gorrito nuevo de los Looney Tunes y en la cara del Bugs Bunny. Si eso pasara a mí, la literatura judía diría que eso no fue azar, no fue coincidencia. Viene de parte de Dios. Porque mi mamá diría, sí, ese muñeco es del diablo, entonces es una señal de Dios. Pero eso no, o sea, para ellos no existe del todo el azar acá, ¿sí? Lo que las cosas están ordenadas y sostenidas por Dios, por lo divino, por Dios que lo controla todo, ¿sí? Aquí hay una perspectiva bien interesante que tenían algunos judíos, no todos, pero aparece un señor en el siglo XVII, creo, que se llamaba Baruch Spinoza, proveniente de España o Portugal, no se sabe bien, nació en Ámsterdam, en los Países Bajos. Y él era judío, él sabía muy bien todos estos temas, era buen judío. Y él dijo algo bien curioso: Dios lo es todo. Dios es todo lo que existe. ¿Han escuchado ustedes la frase de Einstein? Yo creo en el Dios de Spinoza. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era ese Dios de Spinoza? Chévere. Para Spinoza, Dios era todo lo que existe. O sea, Dios es tan grande que no puede estar por allá Dios y por aquí esta mesa. Es que hay algo de Dios en esta mesa. Hay algo de Dios en mi teléfono. Hay algo de Dios en esa computadora Mac. Hay algo de Dios en la gorrita de Jafet, en sus lentes, en todo, en las plantas, en los ríos, en cada gota de agua. Hay Dios. Dios está en todo. Dios es el universo, Dios es el cosmos. Es tan grande que no puede existir el cosmos y Dios. No, tienen que ser lo mismo. A eso se le llamó panteísmo. ¿Sí? El panteísmo nunca ha sido rechazado por la iglesia. ¿Genera conflictos? Claro, porque entonces decimos que también hay algo de Dios en nosotros, ¿sí? Y en todo lo que existe. En el café, espero yo que pronto traigan. En todo, en absolutamente todo hay algo de Dios, ¿sí? Pues como hay algo de Dios, Dios me habló ahorita ya, ¿no? Hay un chiste, de hecho, de panteístas.
Había un panteísta que decía, yo, como Dios está en todo, el panteísmo postula que Dios es todo, entonces yo soy Dios y todo lo demás es Dios. Todo es Dios. Entonces venía un elefante, pero venía así corriendo hacia él, pero el elefante venía con todo. Y él dijo, como el elefante es Dios, y yo soy Dios, porque todo es Dios. Entonces ese elefante no puede apropiarme, que Dios no se va a hacer daño a sí mismo. Así que aquí me quedo, ¿no? Y se quedó el panteísta. Y un hombre a veces me dice, ese elefante te va a hacer migajas, ¿no? Así que quítate. Y él, no, porque Dios no se hace daño a sí mismo y todo es Dios, así que ese elefante no me va a hacer daño. Y el hombre le dijo como 3 veces, ¿no? Quítate de ahí, etcétera. No hizo caso. Y al final el elefante pasa y ya cuando está en el hospital, dice, pero no entiendo, sí, todo es Dios, ¿no? Pues, sí, pero el elefante era Dios, tú eras Dios, pero el hombre que te dijo que te quitaras también es Dios, no le hiciste caso, así que ahí está. Es un chiste clásico de la filosofía porque eso explica bien el panteísmo, ¿no? Todo es Dios, todo lo que existe. Dios es tan grande que está en todos lados, en todos los sitios. Digo esto porque Spinoza concibió a Dios de esa forma. Baruch Spinoza dijo, todo lo que existe es Dios. Le preguntan más tarde a Einstein, ¿tú crees en Dios? Y él dijo, creo en Dios, pero no creo en ese Dios bíblico y cristiano que está por allá en otra esfera y que está por ahí y nosotros estamos por acá. No, creo en el Dios de Spinoza. Y el Dios de Spinoza es todo. Dios es cosmos. Dios es todo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Por la misma idea de el orden y la sostenición del universo por parte de Dios. Si Dios es el cosmos y a Yahvé le cae uno de los árboles de encima, bueno, pasó porque está controlado por Dios, porque Dios es el cosmos. Así que si un árbol se cae, es porque está bajo el control de Dios. Si no se cae, no está bajo el control de Dios. Y si hay un terremoto, que yo espero que no, porque aquí sí me asustan, entonces también está bajo el control de Dios. Y si ese terremoto genera algo más, una catástrofe, está bajo el control de Dios. Porque Dios lo es todo, ¿no? Ok, sí, tenemos acá. El sol y la luna rigen los tiempos. Esto no era propio solamente de Israel, sino del mundo antiguo, ¿sí? ¿En qué momento, por qué razón decimos, Señor, has visto a tu siervo? Gracias, Señor, hermanas. Un abrazo de Dios. Entonces, vean qué curioso, como dicen las sociedades antiguas. No dicen, sí, vamos a irnos mañana a las 6 a.m. Dicen al alba, ¿sí? La primera luz del alba. Entonces, yo para venir acá a dar la clase, no tendría que ver mi reloj y decir, sí, no, ya es tarde, sino la pastora ya se va a enojar, ya son las 6, tengo que alistarme para llegar así. No, mi reloj hubiese sido el sol, ¿sí? Yo tenía un tío bien curioso que lo contrataron y en su trabajo, su reloj eran unas gaviotas, creo yo, que pasaban y tenía que salir a las 5. Y a veces eran las 4:30, 4:20, y pasaban las gaviotas y uy, hace unas 5 ya me voy. Y se iba 40 minutos antes, ¿no? Ajá. Y cuando no, llegaba, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Bueno, ya a ser las 5. Ya, sí, con razón, yo vi que pasaron. No habían pasado, ¿no? Pero ya se tenía que ir. Pastor, se fue el audio, no se escucha. ¿Que me confirman los demás? ¿Sí se fue el audio? No, Se escucha. sí escucha bien. Ok, entonces, hermana Mariela, perdón, ahí creo que tal vez hay que subirle volumen o algo más pasó, pero sí, hay volumen, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, al final el sol sí rige los tiempos, ¿no? Porque rige el día y también la luna. Claro, yo no sé qué pensaban ellos cuando se miraba el sol y la luna, que a veces eso ocurre, ¿no? Uno ve para allá y está el sol y para acá todavía se ve la luna, chévere, ¿no?
No sé qué pensaban ahí. Pero al final era un símbolo rector del tiempo. ¿Sí? Había que ir muy de mañana para empezar a trabajar. Y ya cuando el sol se ponía, ya tenemos que ir a nuestros hogares. Sí, se hacía la cena familiar y era muy importante para ir a la cena, ¿no? Porque cuando era en la mañana, no se levantaban todos, se levantaba solamente el varón que iba a trabajar y tal vez se llevaba a uno de los hijos. El sol, la luna, regían el tiempo. Dios establece límites al mar. Eso es también chévere, ¿no? O sea, nosotros vamos a la playa y vemos que llegan las olas y decimos, bueno, es porque la marea no ha subido, etcétera, algo más. Lo entendemos occidentalmente. Pero ellos, ¿cómo veían el mar? Por ejemplo, si uno de ellos iba a un acantilado, por ejemplo, y miraba que estaba la tierra y estaba el mar, que chocaba con el acantilado, ellos decían, chévere, Dios nos puso esto acá para que el mar no se nos vaya encima. ¿Sí? O como Caracas, que si entiendo bien, dicen que Caracas, si hubiese algún tsunami, no se inundaría, porque hay una línea de montañas que evitaría, ¿no? Eso, ese, un tsunami o una inundación. Entonces ellos dirían, claro, es porque Dios establece los límites marítimos, ¿no? O sea, no sé ustedes, pero es científico, o sea, no es científico, pero sería lindo, ¿no? Ir al mar y decir, el mar no se le viene encima porque Dios lo permite. Simplemente. Sí, alejaba de la ciencia, pero finalmente, poéticamente, es chévere, ¿no? Es decir, qué bonito, qué lindo. Eso. Y las estaciones muestran la fidelidad de Dios. Por esa razón era complicado cuando había escasez, ¿sí? Cuando la tierra no daba muy bien su fruto, cuando muchas plantas, muchos cultivos al final terminaban en la ruina. ¿Por qué? Porque entonces decimos, ya, algo mal hicimos, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hicimos mal como pueblo? Alguien aquí adoró a Baal, ¿verdad? ¿Por qué los cultivos están bien interesante? Y cuando había abundancia, no decíamos simplemente llovió más de la cuenta, no, es porque fuimos fieles a Dios. El otro año tenemos que hacer lo mismo. Eran sociedades al final agrícolas, ¿no? Eran sociedades del campo. Iban a entender a Dios desde el campo y desde la relación entre el sol y la luna, ¿no? Porque si había buen sol, entonces los cultivos también podían en su momento florecer más, pero sería demasiado sol, se podían secar, una cosa así, maravillosa. Y eso lo vamos a ver reflejado acá en la puerta. ¿Alguien puede leer el Salmo 104? Vamos a ¿Qué versículo? Sí, por favor. No escucho. Salmo 104. 104, sí. No, 04, 104. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu represión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron.
Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso, pone en las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras las presas y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de sus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí están Leviatán, que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, esconden su rostro, se turban. Les quitas el hábito, dejan de el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca Hasta, los montes. Hasta ahí. hasta ahí. Creo que estoy en ahí el texto. Chévere. Hasta el Leviatán. Está ahí en el texto. ¿Sí? ¿Y qué es el Leviatán? Dios sabe. Chévere. ¿Cómo? Seguramente. No, yo tenía un amigo, de Pío Leiva, y le decían Leviatán. Ajá. No se mira bien, los hermanos del Zoom me van a disculpar el resto de la vida, ¿no? Vamos a tener que proyectarlo. Ese sería el Leviatán, ¿no? Una criatura marina así bien interesante, ¿no? No es un tiburón. Ah, Qué bueno. bueno, esta es una. Dicho sea de paso, Leviatán es el nombre que adquirió después un libro del filósofo Thomas Hobbes, que está en la portada, el Leviatán. Para él, el Leviatán es el Estado. Miren. Guau. ¡Qué miedo! Por eso no voy a armar. Ok. ¿Dónde es para volver acá? Ah, creo que está arriba. Ahí es. Bien. Entonces,
Interesante. Next. El ser humano, esto va a ser chévere, el ser humano en el universo. Salmo 8. Qué bueno. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Aquí va relacionado a lo que hablábamos de la mujer. ¿Por qué no dices qué es el ser humano? ¿O qué es el hombre y la mujer? No, va a decir solamente qué es el hombre, ¿no? Es una sociedad patriarcal y en este caso el hombre como categoría se va a utilizar para universalizar al ser humano, ¿sí? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es bien chévere esta pregunta. Porque en filosofía hay una cantidad gigantesca de libros que se titulan así. ¿Qué es el hombre? La pregunta fundamental de la antropología filosófica, ¿no? Was is the Mensch? ¿Sí? ¿Qué es el hombre? Eso digo bien curioso, porque hasta bíblica puede ser, ¿no? ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Yo creo que con esa pregunta podríamos tener una muy buena clase de antropología teológica. El ser humano es pequeño ante la inmensidad cósmica, ¿sí? Es chiquito, es provincial, pero con dignidad y responsabilidad. ¿Cómo se entendía al hombre, al ser humano, en el judaísmo antiguo? Básicamente como materia. ¿De dónde viene el ser humano? De la tierra, ¿sí? Dios agarra un poquito de lodo, por ahí crea al hombre, sus manitas, los piecitos, ¿verdad? Era un lindo ese Dios, ¿no? Lo pones en el negro, aliento de vida, pero salí de este color. Vengo de luz. Es bien llamativo, porque no es la única sociedad, la única civilización que entendía así al ser humano. En Guatemala, según los mayas, ¿de dónde vienen? ¿De dónde eres? Del maíz. Es curioso. Claro, que el ser humano nació cuando unos granitos de maíz cayeron y ahí sale el ser humano, del tallo, salen las piernas y todo lo demás. Venimos de la tierra. O sea, no estamos muy alejados a otras civilizaciones. En el caso de la sabiduría judía, viene también de la tierra, viene del barro, algo así, bien, bien chévere. ¿Y por qué la mujer va a estar sujeta siempre al hombre? Porque, bueno, para sacar a la mujer, tengo que arrancarle la costilla y el pecho. Y de ahí le hicieron. Bien curioso cómo se utiliza esta sabiduría y la literatura para validar y justificar otras ideologías, ¿no? Eso es bien llamativo. ¿Ok? Entonces, el ser humano viene de la Tierra y como viene de la Tierra, es materia, ¿sí? Les había dicho que la idea de cuerpo y alma es una idea griega, ¿sí? No es una idea judía, es una idea de los griegos. Para ellos, ya que tiene cuerpo, pero también tiene un espíritu y también un alma, ¿sí? Está bien. Para los judíos, no. Para los judíos, el ser humano era cuerpo y cuerpo, nada más. Jafet está traduciendo ahorita el Antiguo Testamento con el doctor Yafet. Ellos solo tenían nefesh, y la nefesh es el alma, ¿sí? Y el alma es la garganta, poco más. Es bien curioso cómo el alma nuestra, para ellos no era otra categoría, otra entidad separada del cuerpo. Para ellos el alma estaba en el cuerpo, ¿sí? Eso es bien llamativo. Entonces, en este caso, el ser humano es materia, va a ser siempre materia, pero además, cuando el ser humano se topa ante Dios, el ser humano debe entenderse como una criatura menor. Hay un filósofo y teólogo llamado Friedrich Schleiermacher que él dijo, el ser humano tiene un sentimiento de criatura, dijo él, cuando se encuentra con Dios. ¿Qué significa tener un sentimiento de criatura? Y ese fue un término que después otro teólogo de nombre Rudolf von Harnack utilizó. Y es decir, básicamente, el ser humano debe sentirse dependiente cuando se topa ante la inmensidad de lo que es Dios. Claro, yo no sé, pero si alguno de nosotros tuviéramos esta mentalidad judía y vamos de nuevo al Cotopaxi o al Chimborazo y lo vemos y diríamos, sí, no,
con esta mentalidad nos sentiríamos mucho mejores, más pequeños. Y diríamos, wow. Y pensar que eso es un reflejo nada más de Dios. ¿Cómo será Dios? Entonces ahí tenemos una experiencia con lo que nos rebasa, ¿no? Por lo que no solamente nos rebasa en tamaño, verticalmente, como diría Kant, sino también tenemos un contacto con lo que nos rebasa cognitivamente, porque entonces rebasa nuestra mente también y nuestro entendimiento de Dios. Eso es lo que en teología se ha llamado sublimidad. Decir, wow, está bien, entiendo que hay alguien llamado Dios, entiendo que existe Dios, existe lo divino, pero debe ser preocupante entender o intentar concebir a Dios como algo que es inconcebible. Y aquí ya se pone a explicar la idea. Básicamente, decimos esto. Nosotros entendemos cómo funciona una sociedad, cómo funciona una computadora, un teléfono, pero ¿qué pasa cuando nos topamos ante algo que no entendemos o no terminamos de entender? Hay shock, hay desesperación, hay algo nos dan. Se le baja la presión, hay que traerle una coca para que se reponga, ¿no? Porque sale del entendimiento, rebalsa. Entonces, justamente ese rebalse es el ser humano al entenderse como pequeño. Es el ser humano cuando adquiere ese sentimiento de criatura. Yo no sé ustedes, pero si yo fuera astronauta y veo desde afuera el planeta Tierra, ahí me asustaría, creo yo. Uno no termina de entender eso. Y sería horrible todavía ver a otro sitio y ver que hay puro vacío, ¿no? Pues, pura oscuridad. Eso es sublime, ¿no? Eso es la grandeza de algo más que no soy yo. Que no solamente me sobrepasa a mí, sino también sobrepasa lo que entiendo. Y entonces por eso es que la gente termina entrando en shock, terminan desesperándose, terminan en un montón de cosas estresantes. Y es bien curioso porque lo mismo pasaba en la guerra, en la Segunda Guerra, ¿sí? La gente decía así, entendían que había muerte, entendían que habían disparos, pero no se daban cuenta, sino hasta que estaban en el campo, cómo era ver fallecer a alguien en contexto de guerra, ¿no? Y por eso es que muchos soldados se quedaban así, ¿no? Así temblando y no se movían y había que mandarlos a un hospital psiquiátrico. Hay una película bien chévere donde llega un recluta nuevo y otro soldado experimentado le dice, espera unos días y verás. Y el recluta le dice, ¿qué cosa voy a hacer? Y el soldado le dice, lo que un hombre es capaz de hacerle a otro, ¿no? Y es curioso porque eso es lo que todavía no es concebible. Y no sería concebible hasta que uno está en ese contexto de guerra, ¿no? Si aplicamos esto a Dios, sería lo mismo, ¿sí? Entendemos a Dios, entre sí, decimos que Dios es muy grande, que es muy potente, que no sé qué. Pero si algún día nos tuviéramos que topar ante esa inmensidad, eso ocurriría, ¿no? Estaríamos en shock. Y está el tema de la imagen de Dios, de que el ser humano es imagen de Dios. Y como es imagen de Dios, es administrador de la creación. Entonces, por esa razón es que también el ser humano se siente un poquito en la legitimidad de decir ya, está bien, podemos dominar la tierra, ¿no? Pero aquí hay un salto ilegítimo entre la administración de la tierra y la dominación de la tierra, ¿sí? Pues puede decir que esas, no sé, esas industrias petroleras, por ejemplo, están administrando la tierra. Alguien podría decirlo, pero ahora cuando se utiliza ese interés petrolero para enviar tropas a Medio Oriente, cuando al final termina derramándose por todos los ríos amazónicos, entonces ahí uno dice, no hay administración de la tierra, hay dominio de la tierra, hay dominación. Es bien curioso porque ahorita, no sé si vieron la noticia que Petro andaba peleando porque Perú les quitó un territorio o no sé qué, ahí en la Santa Teresa creo que no, Santa Marta. Uno puede decir está administrando su país, su territorio y por tanto también la tierra. Pero claro, luego uno ve que ese reclamo y esa tensión internacional
es una cortina de humo para esconder otras cosas que están pasando en el gobierno. Hay de nuevo, uno dice, no es administración de la creación, ni siquiera del país, es, de nuevo, ocupación y muchas cosas más. Bueno, y Jafet dice, no yo, que también lo que pasa en Palestina, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Administrar el territorio palestino o es ocupar? No, no, no. Ahí son preguntas, ¿no? Que pueden establecerse nada más en la discusión. ¿Sí? Desde luego, como el ser humano es administrador, hemos dicho, no solamente es administrador, sino que además tiene derecho a ejercer poder y dominio sobre otras formas de vida. O sea, miren, debe ser grande la cantidad de pollos que matamos a diario, ¿no? Para el consumo. ¿Sí? Y también de las reses, ¿no? Pero es bien curioso porque científicamente hay algunas vitaminas, algunos componentes que no se encuentran en otros sitios, sino en la carne. Nada más, ¿no? Es bien curioso porque ahí uno se pregunta qué hacemos, ¿no? Busca ahí que te diga la IA cuántos pollos mueren al día para que nos es bien curioso, ¿no? Una cosa bien llamativa. Administración entonces, por bien, ¿sí? Ahorita después de esta clase vamos a ir a echarnos un pollo. Yo tengo un amigo que 137 millones diarios, ¿no? Pues otra vez, ¿no? Ahí podemos preguntar, ¿es administración? ¿Sí? Es administrador, ¿no? Y los mormones no consumen café. Ahí se arriba. Bueno, los mormones hay que ver. Los presbiterianos también hay que ver. No, sí, seguro. Ahora, igual, los católicos tenían su viernes o miércoles de cuaresma, ¿no? De arrancar. Bien, bien llamativo. Yo tengo un amigo que estudia ecobiología, o sea, estudia ecología vinculada con la teología. Es bien curioso porque un día con una sopa variada, ¿no? Con 5 tipos de carnes. Y le digo, entonces, ¿qué me escondió? Es bien curioso. ¿Cómo es la pregunta? ¿Administración o migración? Sigamos porque ya casi nos vamos. Ahí está. Hay una dimensión litúrgica bien curiosa y también simbólica. El cosmos es usado en el culto como metáfora teológica. Esto es magnífico, esto es chévere. ¿Sí? En la montaña, cercanía con Dios. ¿Sí? Para nosotros lo litúrgico es únicamente lo que vemos los domingos. Entramos, estamos sugieres, y dicen bienvenido, y nos dan la bienvenida bien bonito, pasamos, nos sentamos, y cuando nos sentamos, ¿qué es lo primero? Música, ¿verdad? Música así movida, o para bailar. Al ratito, música más lenta, unas 3 canciones como para bailar, ¿no? Y luego de eso, la predicación. Y la predicación, y el mismo esquema, la posición, ¿no? La escenografía, todo. Y luego de eso, las ofrendas, ¿no? Hay un acto litúrgico, oramos por las ofrendas, ¿qué más? No solamente oramos, leemos un texto bíblico, etc. Y luego de eso, ¿qué sigue? Los anuncios. ¿Sí? Les invitamos este viernes a los anuncios, ¿no? Y luego de eso, sube alguien, vamos a orar para que la paz del Señor nos acompañe al regreso a nuestras casas, ¿no? Eso es liturgia, es el orden que se sigue en un culto. Chévere, ¿no? Pero es bien curioso, porque ellos en su liturgia iban a la montaña. Es como decir, vamos al culto, no es si vamos a usar terno y todo. Vamos al culto, vamos al hilado, ¿no? Vamos a ir a subirlo. Subían y estando ya en la cima, tenían cercanía con Dios. Qué curioso que subir una montaña sea en este caso una acción litúrgica también, ¿no? Eso es lindo. Por eso les decía al inicio que estamos en formas distintas, totalmente distintas, de entender a Dios y nuestra relación con Él. A nadie de nosotros se nos va a ocurrir que ir a subir una montaña es igual a ir al culto, ¿no? No.
el culto es parte, hermano, tenemos que ir, etcétera. Lo tenemos ahí. El mar también, con todo su poderío, es caos, también es amenaza. Bien curioso, bien llamativo. Y el sol y la luna, que dijimos, también no solamente controla esos signos, sino que además también es como esa muestra de la permanencia del pacto. Bien curioso. O sea, estos tres elementos que están aquí usados en el cosmos y que como metáfora. La montaña es quietud, el mar es movimiento, el sol y la luna tienen un movimiento, pero organizado más bien. O sea, así le veo yo. Bien, porque sí, en algunos textos se habla de Dios inamovible como los montes, ¿no? Así que claro, sí, a la acción litúrgica va a ser el monte como el sitio en el que estamos más cerquita de Dios. Ahora, en el caso del mar, claro, también es movimiento, y no solamente movimiento, sino que ahí se da el primer movimiento. Que dice Génesis, del principio, y el espíritu se movía sobre las aguas, ¿no? Esto es chévere, ¿no? Yo no me quisiera imaginar el espíritu moviéndose. Me parece lindo. Y el sol y la luna, habíamos dicho que justamente no solamente es permanencia del pacto y tampoco solamente reflejo de que del tiempo, sino que además es una especie también de base para entender a Dios temporalmente, porque esto es un ciclo, ¿sí? Es cíclico. Sol, luna, sol, luna, sol, luna, ¿sí? Y después de un año, después de algunos meses, el proceso de cultivo será el mismo. Labrar la tierra, sembrar, cosechar, y después otra vez labrar la tierra, sembrar, cosechar. O sea, eso también es parte de una concepción, no solamente de la vida, sino también del tiempo. El tiempo como algo que da vueltas. Entonces, para el buen Jafet, él fue al seminario de Guatemala en un punto A. Estuvo en su pueblo en un punto B. Y hasta se hizo en un punto C. ¿Sí? Pero, Jafet podría decir, ya, fui al seminario en un punto A, fui a Nueva York en un punto B, ahora estoy yendo otra vez al seminario, o sea que volverías al punto A, y después de esto, a lo mejor volverías a tu pueblo, que es otra vez el punto B. Ya no es A, B, C, D, es cíclico. Entonces, esa es otra forma de entender el tiempo también, ¿no? El ciclo lunar. Y digo, no es simplemente Israel, hay un montón de pueblos que entendían, por ejemplo, los romanos tenían algo que se llama el solsticio de invierno, que no termino de entender qué era, pero finalmente es una cuestión así simbólica, ¿no? Con religiosa. Please. Veamos estas implicaciones teológicas. Gracias porque vamos a ver. Implicaciones teológicas. Tenemos aquí esto que hemos llamado teología de la creación. Dios como soberano del universo, ¿sí? Básicamente. Pero la teología de la creación va un poquito más. Lo vamos a ver en la última diapositiva. Teología de la alabanza. También tenemos esta implicación teológica. No solamente porque los salmos son en su mayoría cantos, sino también porque lo que está creado participa del culto. Ya ves, si vos fueras pastor y se mete un perro a la iglesia, ¿qué haces? Aceptarme, pues. ¿Sí? Sí, ¿no? Y he visto así, por eso subí. He visto que entra un perro y los pasó predicando y de repente que le dejaron, ¿no? Sería que entender el perro como alguien que participa del culto. Yo vi un video en TikTok de una señora que estaba cantando algún corito y estaba el perrito ahí dándole, ¿no? Y también por otro lado. No tiene idea de lo que está pasando, pero igual es un ser que participa de la creación, es creado, participa de la creación, y en esta idea que tenemos, una acción tan simple de un perro como ladrar es, lo podemos tomar como alabanza, ¿no? Es bien curioso, porque decimos nosotros, sí, ¿no? Los pajaritos cuando cantan están alabando a Dios, decimos, pero cuando
culebra, una cascabel, dice, no, ahí no, no es una alabanza, ¿no? Eso es lo mismo, ¿no? Como cuando un perro ladra, uno dice, benditos perros, dice, al final es lo mismo que un pájaro cantando, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ajá. Entonces es bien chistoso como algo si lo entendemos como alabanza a Dios y lo otro ya no. Ya no, porque, bueno, entonces, Significaría de que debemos analizar el significado del mencionamiento. sí, 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 sí. Claro que sí. Los gatos, el tema de los gatos que se pelean en el tejado a las 2 de la mañana. Entonces, que a lo mejor están, ajá, a lo mejor están teniendo su punto, ¿no? Les dijimos. A lo mejor les dijimos y no, ahí. Ok, ahí tenemos ese punto. Y la teoría del ser humano, como una antropología teológica también. ¿Sí? Es un lugar especial en el cosmos, pero en relación con todo lo demás que existe. Bien, el exdirector de educación de Yapet en Guatemala, bien, me pareció bien curioso, ¿no? Porque apareció un alacrán, un escorpión, no sé qué, y picó a la esposa de él, ¿no? Lo picó. Y él lo que hizo es que atrapó al animalito y lo llevó a un kilómetro, digamos, donde no había vida, y lo dejó ahí, que se fue, que se vaya, no lo mató. Y los estudiantes no entendían, dicen, pues, lo fácil es dejarle que una pista a la alacrán. Yo no le dije nada, porque dije yo, no sé qué piensa él de su cosmovisión, pero no está del todo mal. Sí, a lo mejor el alacrán va a volver y otra vez, pero también yo lo que quiero decir es que también yo no voy a decir estuvo mal, lo que no, cuidó una vida y ya. Matar al alacrán no va a quitarle el piquetazo a la esposa, pero al final ya está, ¿no? Digo, eso me parece, no sé si estuvo bueno o malo, pero mientras tanto no me parece suficiente yo como para emitir un juicio, ¿no? Y decir, estuvo mal. Para mientras, no, me parece que es estándar, ni bien ni mal. Así que, chévere. Ajá, curioso. Y ahora sí vamos a lo último, y con eso nos vamos porque ya necesita su empanada. Busquemos esas conexiones actuales que puede tener el texto. Bueno, que puede tener salmos en la... Primero, tenemos el tema de que los salmos sí inspiran una espiritualidad lógica. Miren, hay una revista aquí en Ecuador, que es la Revista Bíblica de Interpretación Latinoamericana, o Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana, ¿no? Y yo pude leer uno de esos escritos sobre ecoteología. Edison escribió para uno de esos, para esa revista, ¿no? Y en ese volumen es bien lindo, ¿no? Porque todos los artículos están vinculados con el medio ambiente, con la tierra, ¿sí? Y es bien chévere, digo, en mi caso me gradué ya, pero es bien interesante que uno revisa estos documentos y uno ve ecología en muchos sitios donde uno no creía que había, ¿no? Entonces, se vincula constantemente la creación y los salmos y la literatura antigua judía con lo creado, ¿no? Con la Amazonía, además. Es un volumen específicamente sobre Amazonía. Eso fue una obra que a mí me pareció muy buena, ¿no? Me pareció salida de lo común también. Interesante, muy buena. Entonces, en este caso, esos salmos, los salmos específicamente, pueden inspirar una imagen ecoteológica, pues, bastante importante, ¿no? Vean, qué interesante sería reconocer a la creación, ya no como objeto de conocimiento, sino sujeto de alabanza, ¿no? Eso es lindo, eso es magnífico. Y tenemos acá también, que puede aportar a una teoría ecoteológica, llamémosle ecoteología, como la que tiene el Laudato Si y también Jürgen Moltmann, ¿sí? Laudato Si es como una encíclica, si no estoy mal. Esta obra es linda. Dios en la creación, ¿sí? Y no es muy complicada, ¿verdad? Y eso que ustedes saben. Y los alemanes, todo lo que dicen, lo saben ellos nada más y sus mamás, ¿no? Pero el leer es una obra bien interesante. Ujú.
Y el último punto, que el universo es un recurso explotable. O sea, a ver, no es un recurso explotable, pero entenderlo como un espacio sagrado, eso es nuevo, ¿sí? O sea, bien chévere porque yo tenía una amiga así, en toda iglesia hay una hermana o amiga así bien esotérica, ¿no? Que ve cosas, ¿no? Como la ropa y le aparece ahí el segundo. Pasa eso, ¿sí? Es bien curioso, porque ella decía, ¿no? Uno estaba ensayando, no había culto, y uno, no sé, se iba a sentar en las gradas del púlpito, y decía, quítense de ahí, porque ese lugar es sagrado, ese sitio es público, es santa, se sienten ahí. Y todos así como asustados, ¿no? ¿Sabe qué se hace? No, ahí es que es para orar, decía. Ni se les ocurra sentarse. Algunos le hacían caso, otros le decían, ya, te vaya bien. Ah, sí, es buena persona, ¿no? Así medio obstinada, no sé si ha cambiado, pero yo creo que ya, creo que ya. Vamos a ver. Es bien curioso que se entienda entonces ese sitio como un sitio sagrado. Mi pastor en ese entonces decía, cuando sea el rapto y nos vayamos todos, este templo se va a quedar. Los que nos vamos a ir somos ustedes y yo, decía. Y cuando nos vayamos y ya no se use este sitio, que hoy es iglesia, a lo mejor aquí van a poner una discoteca y la gente va a venir aquí a bailar, a tomar. Y un montón de hermanos se generan. Ese lugar sagrado. Es bien llamativo que entonces la iglesia puede ser sagrada, pero el Cotopaxi no. Y si decimos que el Cotopaxi es sagrado, nos van a decir, pues chamanes, ¿no? Pues, no puede ser el Cotopaxi creación de Dios que es sagrada para conocer a Dios. No. Tiene que ser otra cosa. ¿Okay? Pero es bien interesante pensar el universo de esa forma. Está bien, ya no solamente como un recurso explotable, sino como un lugar sagrado. Pregunta bueno, es medio loco, ¿no? Pero yo he visto y he escuchado, y sí he visto también. Se habla acerca de sitios energéticos y a eso nos reconocen como si fueran sagrados. Sí. Sí, hay puntos, y no descarto eso de lo energético, porque alguna ocasión en una vuelta por las iglesias de Quito, justo en la calle que dice de las 7 iglesias, creo que es la que se llama Morelos. Entonces ahí hay una iglesia que se llama Sagrada. Y esta persona que nos llevó justamente, estábamos con ellos aprendiendo acerca de algo sobre literatura acá. Y entonces nos llevó, y al lado derecho, yendo por la nave, se llama, del lado derecho, hay un espacio en donde parecía loco. O sea, uno ponía la mano y estaba caliente, y se ponía así, ya estaba término normal, pero había una parte que era como tibia, no muy hirviendo tampoco, una cosa media tibia. Entonces él hablaba acerca de que todas las iglesias de Quito fueron construidas en lugares energéticos de los templos incas. Entonces, sustituir la creencia de la época de la religión con la religión católica en este caso. Sí, es bien chévere eso también, ¿no? Porque lo energético a veces no es que haya energía ahí, ¿no? No lo veo como sagrado, obviamente. Sí, yo me acuerdo, ¿no? Que en ese cerro quemado nos llevaron una cosa bien rara, ¿no? Estábamos ahí, orando de plano, y de la nada, literalmente, un tipo que salió de una cueva, ¿sí? Salió de un hoyo por ahí, y llega y yo, ¿cómo están? Y mi pastor, entonces lo llevaron para afuera por nosotros y todo. Y el tipo nos llevó a una cueva, ¿no? Era una cueva, mis hermanos, era una cueva, piedras. Y cuando entramos, todos los hermanos, uf, siento algo aquí, una presencia. Y también en Guatemala, en el lago de Atitlán, hay muchos pueblitos, ¿no? San Juan, San Pedro, ¿qué es? Un montón de pueblitos, ¿no? San algo. Y está San Juan, que es un lugar así como bien bohemio, bien turístico, pero está San Marcos, la Laguna, que es otro pueblito, pero es un pueblito como muy dedicado al yoga, a la conexión espiritual, con lo maya y no sé qué. Entonces es bien chévere, ¿no? Hasta chistoso un poco, que la gente sale de San Juan o de San Pedro la Laguna, así, ¿no? De fiesta, y se meten a San Marcos la Laguna y todo cambia, ¿no? Aquí hay otros aires.
Es bien curioso eso. Entonces, esos lugares energéticos, porque dicen hermanas, no, claro, es algo que hemos concebido, pero es bien chévere porque concebimos el lugar como energético, ¿no? El lugar no es energético, simplemente lo concebimos de esa forma. Y claro, cuando somos parte de ese colectivo, pues participamos también, ¿no? De lo energético. Yo, por ejemplo, a mí me hace mucho daño viajar, de verdad. Y cuando llegamos a ese sitio, yo llegué con las manos enredadas, ¿no? Con dolor de cabeza, María. Y dije, no voy a hacer nada, mi pastor, porque me va a responder con la cuestión de los lugares energéticos, ¿no? Así, sí, algo ahí de Dios para ti aquí, ¿no? No, es simplemente toda la vida yo ando con una voz así. Cuando viajo, yo viajo, sí, llego a allá, ¿no? Ya llego. Yo no dije nada por eso. Les digo, esto, lo que usted dice es bien curioso porque se da, ocurre, pero también forma parte de un imaginario colectivo, ¿no? De decir, claro, los lugares modifican comportamientos, los entornos modifican comportamientos, ¿no? Y eso es, bueno, tengo otros amigos que son así así como yo, ¿no? Muy de, andan ahí relajados, pero cuando uno los lleva a una cafetería medio nice, para empezar, piden el café sin azúcar, ¿no? Se sientan con la pierna cruzada y hacen así, se rascan la mano que no tengan. Porque el entorno modifica el comportamiento. Ok. Eso es lindo. ¿Alguna pregunta comentario antes de irnos? Todo bien. Adelante, mi hermano. ¿Qué dicen? Gracias. Adelante, hermano. ¿Preguntas, comentarios o hasta ahí? Con muchas cosas. Sí. Pero chicos, Pastor, ¿puedo decir algo? sí, hermano, adelante. Gracias. En la Biblia se rechaza todo esto de las malas vibras, de las energías, de lo esotérico. Todo eso lo rechaza totalmente. Eso son supersticiones. Uno lo que tiene que hacer es siempre confiar en Dios y tener confianza en que está cubierto con la armadura de Dios. Sí, sí, la Biblia rechaza las vibras de los pueblos paganos, porque las vibras que vienen de parte de Jehová, esas son chéveres, ¿no? Y hay que tomarlas. Y entonces es bien curioso, ¿no? Porque las que vienen de Baal, esas sí, ¿no? Entonces es más bien eso, hermano, ¿sí? Porque digo, al final, en este caso estoy hablando de ese espectro religioso que se daba en estos años, y justamente es eso, ¿no? Por eso Yahvé es el creador, el que fundamenta todo, ¿no? Así que estoy de acuerdo con usted. Chévere. Gracias, mi hermano. Ok, gracias. Sí, Rita. Sí, hermano Rita, gracias. Eso es cierto. Ok. Mis hermanos, gracias por haber compartido esta clase conmigo, por su atención y los dejo con... Y al profesor Pablo por esta clase, a todos los que se conectaron y a ustedes que hicieron acto de presencia, vamos a orar y luego vamos a pasar aquí al refrigerio. Señor Jesús, te damos gracias por esta clase que nos permitiste, Señor, escuchar. Pido que bendiga la vida del profesor Pablo, Señor, y a todos los hermanos que recibieron esta clase, Señor, que sea significativo para nuestras vidas. En nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.